Buenas, bienvenidos. En este video vamos a ver la intervención del Estado en un mercado de competencia perfecta. Cómo genera el Estado distorsiones en ese equilibrio competitivo y eficiente que habíamos visto en bolillas anteriores. Sabíamos nosotros que los mercados competitivos alcanzan la eficiencia debido a que estos maximizaban el aprovechamiento de los excedentes tanto de consumidor como del productor. No obstante, nosotros a lo largo de la materia vamos a ver que hay varios obstáculos a estos niveles de eficiencia que se alcanzan en los mercados competitivos. Nosotros más adelante vamos a ver que a estos obstáculos se los llaman fallas de mercado y básicamente son la existencia de estas intervenciones del Estado a partir de impuestos, subsidios, límites a la producción, precios máximos y mínimos, imperfecciones en los mercados como sean monopolios o algunos otros mercados imperfectos, bienes públicos y de propiedad común y externalidades. Nosotros en este video nos vamos a centrar en este conjunto que está resaltado ahí de obstáculos a la eficiencia, que son la intervención del Estado a partir de la aplicación de precios máximos y mínimos, impuestos, subsidios y límites a la producción. Recordemos antes de seguir que sabíamos de excedentes. El excedente del consumidor estaba representado por todo el área bajo la curva de demanda y por encima de la línea de precio. Decíamos que era la diferencia entre el valor que el consumidor le daban a cada bien o servicio que adquirían y la diferencia de este con respecto al precio que pagaban por él. En el mercado competitivo, todo ese triángulo que aparece resaltado ahí representaba el excedente del consumidor. Respecto de los productores, decíamos que el excedente del productor era el área que estaba ubicada por sobre la línea de costo marginal de producir, o lo que es lo mismo en una empresa competitiva, por sobre su línea de oferta, y por debajo de la línea de precio. Era la diferencia entre lo que el productor efectivamente cobraba por cada bien que vendía y lo que le costaba producir ese bien. Estos conceptos tenemos que tener claro para poder avanzar y hacer luego las interpretaciones respecto de las pérdidas de eficiencia cuando nos alejamos de la competencia perfecta. Vayamos al primer ejemplo, precios máximos. ¿Qué es un precio máximo? Es una regulación que hace ilegal cobrar un precio por encima del nivel especificado. Obviamente el precio máximo va a tener sentido siempre y cuando este precio máximo, o sea, esta línea superior a la que puede valer el precio, esté por debajo del punto de equilibrio de mercado. Si el precio máximo estaría por encima del punto de equilibrio, en este caso aquí en el gráfico P sub 0, no tendría ningún sentido, no sería operativo. Un precio máximo tiene que ser, para que tenga sentido, un precio que esté por debajo del equilibrio. Vamos a suponer, por ejemplo, que el Estado prohíbe cobrar precios superiores a esa línea roja punteada que aparece en el gráfico, que es Pmax. El Estado impone un precio máximo, Pmax, inferior al precio de mercado, P sub 0, que es el precio que vacía el mercado. Bien, cuando aparece este precio máximo, los oferentes a ese precio quieren ofrecer Q sub 1 y los demandantes a ese precio quieren demandar Q sub 2. Hay, como verán, una discrepancia ahí entre los planes de oferta y de demanda. Veamos qué pasa con los excedentes ante esta situación. Vamos a ponerle ahí letras a cada área que vamos a necesitar luego para entender cómo se comportan los excedentes. El excedente del consumidor. En la situación inicial, el excedente del consumidor era el área Z más el área B. Es decir, acuérdense que era todo este triángulo que estaba por encima de esta línea y por debajo de la función de demanda. Es decir, el área Z más el área B. En la situación final, cuando aparece el precio máximo, el excedente del consumidor pasa a ser el área Z y el área A. El área Z
y el área A. Recuerden que en la situación con precio máximo, si bien los consumidores quieren consumir Q sub 2, el mercado o los oferentes, mejor dicho, solo le ofrecerán Q sub 1. O sea, esta será la cantidad que se va a transar en el mercado, Q sub 1. Entonces, el excedente del consumidor va a ser todo lo que esté por debajo de la línea de demanda, que es el área Z y el área A, y por encima de la línea de precio, que ahora es precio máximo. La variación de excedente del consumidor como consecuencia de la aparición de un precio máximo es la situación final menos la situación inicial, es decir, A menos B da como resultado. ¿Qué pasó? El consumidor ganó A, este área A ganó el excedente del consumidor, esto antes era del productor y ahora es del consumidor, y el área B la perdió. Respecto del productor, ¿qué le pasó al productor? Inicialmente, el excedente del productor era todo el área que estaba por encima de la curva de oferta y por debajo de la línea de precios. Es decir, era el área A, el área C y el área R. Estas tres áreas eran el excedente del productor antes de la aparición del precio máximo. Cuando aparece el precio máximo y esta línea pasa a ser esta aquí, la línea de precios, se reduce el área del excedente de producción solo a R. Por lo tanto, la variación del excedente del productor fue la pérdida del área A y el área C. ¿Qué le pasó a la sociedad en su conjunto? O sea, en el conjunto de excedentes de productores y consumidor. Para toda la sociedad, si yo quiero saber cuál fue la variación, tengo que sumar la variación del excedente del consumidor y la variación del excedente del productor. Haciendo la suma de estas dos variaciones que lo obtuve previamente, yo sé que la sociedad perdió B y perdió C. ¿Sí? El área A se repartieron, antes era del productor y luego pasó a ser del consumidor, pero el área B y el área C no la aprovechó nadie, ni los consumidores ni los productores. Por lo tanto, estas áreas son pérdida irrecuperable de eficiencia. El área B y el área C son pérdidas irrecuperables de eficiencia. La conclusión es que cobrar un precio inferior al que despeja el mercado, es decir, a ese P sub 0, disminuye la eficiencia de la economía. El excedente del consumidor y del productor en su conjunto disminuyen en la cuantía de la pérdida irrecuperable de eficiencia, que en este gráfico están representadas por el punto B y el punto C. Adicionalmente, ustedes pueden ver que hay un problema de escasez en el mercado, ya que las cantidades que quieren comprar los consumidores son superiores a las cantidades que los productores están dispuestos a ofrecer a ese precio máximo. Entonces, aparecen los propios problemas de la escasez, pero con el inconveniente de que es imposible, como sucede en la normalidad si no hay distorsiones, que el precio ajuste y licúe esta escasez. El precio máximo genera escasez y genera ineficiencias. El desabastecimiento provoca básicamente la actividad de búsqueda. La actividad de búsqueda significa que la gente invierte recursos, es lo que se conoce por ahí, van a ver en los libros como rent seeking, que consiste en la inversión de recursos por parte de los agentes, ya sea productores o compradores, para obtener rentas que no son accesibles en el libre juego de la oferta y la demanda. Aparece el mercado negro, es decir, hay gente que está dispuesta a vender esa cantidad que escasea en el mercado, pero cobrando un precio mayor al precio máximo que es el legalmente permitido. Y por supuesto aparece la ineficiencia. Esas oportunidades aprovechadas que estaban representadas por ese triangulito de el área B más el área C, estaban desaprovechadas porque esas cantidades eran valoradas por la sociedad mayor a lo que le costaba a la sociedad, porque todavía la función de demanda estaba por encima de la función de oferta, sin embargo no se abastecían. Entonces, el precio máximo genera ineficiencias en forma de asignación ineficiente para los consumidores, algunos necesitan mucho el bien y no lo consigue, mientras que otros, que le importa menos, ese bien
lo consigue. El precio, al no tener libertad, no tiene la capacidad de cumplir esas funciones de asignación de recursos y racionamiento del consumo que hablábamos cuando explicábamos las funciones de los precios en los mercados. Otra cuestión que aparece son los recursos desaprovechados. La gente gasta dinero y esfuerzos para convivir con una situación de escasez provocada por el precio máximo. Calidad ineficientemente baja, porque los oferentes tienen una baja calidad debido a que, dada la escasez, van a vender lo mismo, un bien de baja calidad. Y la aparición, como ya habíamos dicho, de el mercado negro. El resultado es que si yo comparo un contexto de competencia perfecta con un precio máximo, el resultado es una pérdida de eficiencia. Aquí todas las comparaciones que vamos a ver en este video están hechas en contraposición con los resultados obtenidos en un mercado de competencia perfecta, que es un mercado que asegura la máxima eficiencia. Hay que tener en consideración que en la realidad, cuando se llevan adelante este tipo de medidas, todas las que vamos a ver aquí, como precios máximos, mínimos, eh, impuestos, subsidios y otras intervenciones del Estado que regulan los precios o las cantidades en un mercado, no siempre se parte del punto inicial de un mercado competitivo. Cuando terminen de ver este video, van a llegar a la conclusión muy básica, que es que cualquier intervención al mercado competitivo va a generar ineficiencias, pero cuando vean en la realidad esas intervenciones, tienen que tener en consideración que tal vez no necesariamente partieron de un mercado perfectamente competitivo. Vamos al otro ejemplo, que es precios mínimos. Al igual que los precios máximos, los precios mínimos también son precios regulados por el Estado, pero a diferencia de los anteriores, los precios mínimos tienen sentido si solo si se encuentran por encima del precio de equilibrio que hubiese vaciado el mercado. Entonces, un precio mínimo es una regulación que hace ilegal pagar un precio inferior al nivel especificado. Cuando aparece un precio mínimo, el Estado fija un precio por encima del equilibrio y sucede lo siguiente. A ese precio mínimo, los demandantes están dispuestos a demandar una cantidad Q3 inferior a la cantidad que están dispuestas a ofrecer los oferentes, que es Q2. Es decir, hay un exceso de oferta equivalente a la diferencia entre Q2 y Q3. De nuevo pintamos las áreas para luego hacer el análisis de excedentes. Si uno analiza el excedente del consumidor, en la situación inicial el excedente del consumidor estaba conformado por las áreas Z, A y B. Y una vez aplicado el precio máximo, el precio mínimo, el excedente del consumidor terminó siendo el área Z. Por lo tanto, el consumidor perdió el área A y el área B. Respecto del productor, la situación inicial del excedente del productor era el área conformada por el área R y el área C. Con la aparición del precio mínimo, el productor pasó a ganar el área A y el área R. No pasó a ganar, pasó a tener el área A y el área R. Aquí, no sé si aclaré, pero vale la pena aclararlo ahora. Las cantidades que se transan en esta situación son Q sub 3, porque por más que los oferentes quieran ofrecer Q sub 2, los demandantes solo van a demandar Q sub 3. Por lo tanto, son estas las cantidades Q sub 3 las que se van a transar en esta situación. Entonces, volviendo al excedente del productor. La variación del excedente del productor, es decir, la situación final menos la situación inicial, nos muestra que el productor ganó el área A, pero perdió el área C. ¿Y qué le pasó a la sociedad en su conjunto? ¿Cómo hago para saber esto?
sumo las variaciones del excedente del consumidor y del productor y obtengo que la sociedad en su conjunto perdió el área B y el área C. Observen ustedes que el área A, que las perdió el consumidor, las ganó el productor. Por lo tanto, esto es simplemente un traspaso de excedentes de unos a otros. Sin embargo, el área B y el área C las perdieron consumidores y productores y no la ganó nadie. Por consecuencia, eso es lo que llamamos una pérdida irrecuperable de eficiencia. Y bueno, y lo que habíamos dicho respecto de los excedentes, los productores elevan la producción de Q0 a Q2 con la aparición del precio mínimo, pero como solo venden Q3, no hay ingreso para cubrir la producción de Q2 menos Q3. Hay un exceso de oferta en esta situación. Si estos excesos de ofertas persisten, aparecen los efectos negativos como ser el desempleo o la ineficiencia que surja del excedente em, persistente, perdón, en forma de asignación ineficiente de las ventas entre vendedores. Los que desean vender el bien a un precio más bajo no siempre son los que pueden hacerlo. Aparecen recursos desaprovechados a causa de la pérdida de tiempo y esfuerzo, ya que, de nuevo, hay un exceso de oferta. Calidad ineficientemente alta. Los vendedores ofrecen bienes de alta calidad a un precio alto, pero tal vez los compradores no estaban dispuestos a demandar y a querer esa calidad tan alta. Estas calidades altas aparecen incluso cuando los compradores prefieren una calidad baja a un precio más bajo. Y por supuesto, siempre cuando hay regulaciones de este tipo, la tentación para actividades ilegales, el mercado negro de trabajo, sobornos, corrupción a funcionarios, etcétera. Siempre que hay este tipo de regulaciones que atentan contra el lugar a donde conduciría naturalmente el mercado, siempre aparecen incentivos para saltar estas restricciones estatales y operar vía mercado negro hacia ese equilibrio que hubiese sido eh, libre en caso de que no haya intervención del Estado. Pero bueno, como conclusión, la aparición de precios mínimos también generan ineficiencias. Otra forma que tiene el Estado para intervenir es restringiendo o determinando cuotas de producción. En este caso ya no se involucra alterando precios, sino lo que hace es alterar cantidades. ¿Con qué objeto se hacen estas restricciones de la producción? Se suelen hacer con el objetivo de generar mayores ingresos para los productores. Generalmente se hacen en productos agrícolas este tipo de intervenciones. Así como los precios mínimos, lo que intentan hacer es darle cierto beneficio a los productores, lo mismo sucede con la restricción de producción, que es un límite superior a la cantidad de un bien que puede ser producido en un tiempo determinado. El gobierno puede, por decreto, intervenir para no desalentar la producción agrícola, ya que no cubren sus costos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay situaciones donde los precios de mercado libres se reducen tanto y esa reducción hace que, por ejemplo, productores agrícolas de ciertas zonas no puedan con esos precios que lo fijan los mercados, generalmente los mercados internacionales, donde esos productos tienen características de commodity, esos precios terminan siendo tan bajos que no alcanzan a cubrir los costos de ciertas zonas productivas de un país. Entonces, el Estado, para contener a esos productores, lo que hace es, por ejemplo, restringir la cantidad producida a fin de conseguir un precio que cubra sus costos. ¿Cuáles son las herramientas para hacer esto? Bueno, estableciendo cuotas de producción o restricciones a la producción. Y toda producción, todas cantidades producidas que excedan esas cuotas, se transforman en producción ilegal. Por supuesto, esta intervención vamos a ver que provoca ineficiencia porque trae como consecuencia una subproducción respecto de lo que hubiese determinado el mercado en forma libre.
el productor tiene, de nuevo, aparición de mercado negro, incentivo para hacer trampa y producir una cantidad mayor. Pero vamos a ver cómo funciona. Si el mercado fuese libre, el equilibrio sería acá y las cantidades que se transarían en ese mercado serían 60, aquí en este ejemplo. No obstante, como aparece una restricción por parte del Estado, el Estado restringe la producción y prohíbe producción superior a 40. ¿Con qué objetivo? Restringe la producción para que el precio al cual se transen los bienes sea 50 en lugar de 30. Entonces, bajo este esquema, lo que sucede es que la curva de oferta viene hasta aquí, pero aquí se transforma en una línea recta y vertical. Todo lo que está a la derecha de las cantidades 40 son cantidades que, si se producen de manera ilegal. ¿Con qué objetivo hace todo el Estado? Para que el precio suba y para que el costo de producción baje a fin de generarle bienestar, un mayor bienestar a los productores. Veamos el ejemplo respecto de nuestras áreas de excedentes. Fíjense, con la aparición de las cuotas de producción, el Estado limita la producción a Q1. Por lo tanto, la curva de oferta pasa de ser esta curva S que era al momento inicial a ser esta curva S' que tiene esta forma hasta aquí, equivalente a la otra, pero luego se hace vertical y queda una línea vertical paralela al eje de las ordenadas. ¿Qué pasa respecto de los excedentes? Que es un poco lo que nos importa a nosotros. El consumidor antes tenía el área A, tenía el área esta, que está aquí, que no tiene letra, y luego tenía el área A y el área B. Con la aparición de las cuotas de producción, como los precios subieron, este análisis es similar al de precios mínimos, como verán ustedes. Como los precios subieron, los consumidores perdieron el área A y el área B. Bajo esta misma lógica, los productores ganaron, antes este era el triángulo del excedente del productor, y los productores con esta nueva situación ganaron el área A que estaba antes en manos de los consumidores. Pero los productores, como se restringió la producción hasta aquí, los productores perdieron el área C. La sociedad en su conjunto, ¿qué le pasó a la sociedad en su conjunto? El área A antes estaba en manos de los consumidores y ahora pasa a estar en manos de los productores. Es decir, no se perdió, sino que simplemente cambió de manos el área A. Pero el área B que perdieron los consumidores y el área C que perdieron los productores, no las ganó nadie. Por lo tanto, esas áreas B y C son pérdida irrecuperable de eficiencia para la sociedad. Repito, fíjense que este análisis es muy similar al del precio mínimo. De hecho, tiene las mismas consecuencias. Y de nuevo, esos triangulitos B y C son pérdida irrecuperable de eficiencia. O sea, es bienestar que no lo aprovecha nadie. Ni consumidores, ni productores, ni el Estado en caso de que aparezca aquí, no aparece en este análisis, pero tampoco lo aprovecha. El mantenimiento de los precios es otra herramienta que puede llevar adelante el Estado. ¿En qué consiste? El gobierno fija un precio de mercado de un bien en un nivel superior al del libre mercado y compra las cantidades de producción necesarias para mantener ese precio. Es decir, el Estado lo que hace es sostiene los precios a partir de la intervención en la curva de demanda. Aparece el Estado como demandante, como comprador, y logra sostener cierto nivel de precios para de nuevo asegurar un nivel de subsistencia, si se quiere, para un conjunto de productores. ¿Cómo sería esta situación? Si el mercado estuviese sin intervención del Estado, digamos, la demanda sería esta línea azul y la oferta esta línea marrón, y el precio de equilibrio sería P sub O. No obstante, como este precio de equilibrio es muy bajo, el Estado lo que hace es intenta mantener un precio mayor al P sub O a partir de comprar un nivel de producción de forma tal que desplace la curva de demanda hacia esta curva de demanda celeste. Si la curva de demanda se desplaza,
que es a partir del ingreso del Estado como comprador, lo que logra es un precio P sub M que es un precio mayor al anterior. Veamos qué pasa en términos de excedentes. El excedente del consumidor, como subió el precio, el consumidor perdió el área A y el área B, que antes eran parte del excedente del consumidor. El productor, también como subió el precio y subieron las cantidades que vende, el productor ganó el área A, el área B y el área D, que eran antes, que antes digo no eran parte del excedente del productor. Entonces, si uno mira qué le pasó a productores y consumidores, o sea, si suma variaciones de excedentes del consumidor y variaciones de excedentes del productor, lo que obtiene es que como diferencia de excedentes se ganó el área D. Es decir, el área A cambió de manos, pasó de consumidor a productor, al igual que el área B, pero el área D ganó el productor, siendo que antes no estaba en manos de nadie. Hasta ahí, perfecto, digamos, el saldo fue positivo de esta intervención, pero debemos preguntarnos, ¿y qué pasó con el Estado? Porque el Estado es un tercer actor que aparece aquí, que en los análisis anteriores no aparecía, pero acá sí aparece, porque el Estado está jugando como si fuese un consumidor, es decir, está comprando esa cantidad de bienes adicionales. ¿Cuál es el costo que tiene el Estado para llevar adelante esta política? El Estado compra la cantidad equivalente a Q2 menos Q1 y paga por cada una de estas cantidades el precio PM. Por lo tanto, todo este cuadro que está encerrado aquí con líneas punteadas verdes es lo que le cuesta al Estado llevar adelante esta medida. Eso es el costo que tiene que afrontar el Estado para llevar adelante esta medida. ¿Y qué le pasa a la sociedad? Para saber cómo cambió el bienestar de la sociedad, lo que tenemos que hacer es sumar el cambio de bienestar de todos los actores, o los costos o beneficios de todos los actores. Entonces tenemos la variación del excedente del consumidor y la variación del excedente del productor, que la habíamos hecho anteriormente y sabíamos que era D, menos el costo que tiene que afrontar el Estado para llevar adelante la política. Acuérdense, estos dos era D, ganábamos el área esta D, y lo que le cuesta al Estado es la diferencia entre Q2 menos Q1 por el precio, es decir, ese cuadro que estaba aquí pintado de verde, con el recuadro verde. El neto, o sea, la diferencia, la sociedad, en su conjunto pierde el área esta que está aquí, envuelta en líneas punteadas rojas. Esto es pérdida de bienestar para la sociedad, pérdida de recursos para la sociedad. Y fíjense lo siguiente, si lo que estamos buscando con esta política es que los productores mejoren A más B más D, porque fíjense el resultado de la mejora de los productores fue A más B más D, es mucho menos costoso para la sociedad entregarle directamente ese dinero a los productores y no afrontar la pérdida a causa de esta política de sostenimiento de precios. Es decir, la pérdida a causa de esta política es mayor a las ganancias que enfrentan los productores. ¿Qué estamos diciendo con esto? Cuidado, porque muchas veces por dar de ganar un poquito a un grupo, la sociedad pierde mucho más en su conjunto a partir de llevar adelante este tipo de medidas. Y de nuevo hago la aclaración. Nosotros aquí estamos comparando, siempre partimos de situaciones de competencia perfecta y aplicamos algunas políticas intervencionistas y vemos cuál es el resultado. En la realidad, de nuevo, no siempre se parten de situaciones de competencia perfecta. Vamos a otras medidas de intervención del Estado y vamos a ver cuáles son las consecuencias que tienen. Vamos a hablar de impuestos. El impuesto siempre desplaza la curva de oferta. No importa si el impuesto se cobra sobre cantidades, sobre precios, sobre productores, sobre consumidores, siempre el resultado es como si desplazase la curva de oferta hacia la izquierda y hacia arriba.
en una dirección vertical igual al monto unitario del impuesto. Ahora bien, hay impuestos que son proporcionales, como por ejemplo el IVA. El IVA es en la Argentina ahora el 21% de los bienes. Ahora, si el precio del bien es bajo, el IVA, el valor unitario del IVA es bajo y a medida que va creciendo el precio del bien, el valor unitario del IVA se va agrandando. Por lo tanto, estas curvas van separándose una de otras. Esta es la oferta con impuesto y esta es la oferta sin impuesto. Esto se da cuando el caso del impuesto es proporcional. Ahora, cuando el impuesto es fijo, ejemplo, 5 pesos por cada unidad comprada, siempre la diferencia entre las dos curvas de oferta, la con y la sin impuesto, es constante, es decir, siempre va a ser igual a ese valor del impuesto. Tienen que tener en cuenta, nosotros vamos a ver el análisis ahora solamente con una de estas dos, pero es similar. La única diferencia es cómo divergen una curva de otra, aquí en el impuesto proporcional y aquí cómo se separan, pero con una distancia constante. El impuesto siempre disocia el precio que paga el consumidor, que va a ser un precio mayor, con el precio que cobra el productor, que va a ser un precio menor, porque es una suerte de cuña que mete el Estado entre esos precios, o sea, entre el precio del productor y el precio del consumidor. El consumidor paga un precio mayor del que recibe el productor. Cuando sucede eso es porque hay un impuesto. Vayamos a ver qué pasa en términos de excedentes del impuesto. Acá se aplica un impuesto y la curva de oferta se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda, habíamos dicho. En este caso es un impuesto eh, de cuantía fija, es decir, no es proporcional, sino es un monto fijo. Esa, esa aparición de impuesto hace que en lugar de consumirse Q sub 0, ahora se consuma Q sub 1. El precio que van a pagar los consumidores va a estar dado por precio de consumidores o P sub C. No obstante, el precio que van a cobrar los productores por vender Q1 va a ser P sub P. Y esta diferencia vertical entre el precio que cobran los consumidores y el precio que pagan, perdón, el precio que pagan los consumidores y el precio que cobran los productores va a ser equivalente al valor unitario del impuesto. Vamos a ponerle letras a las áreas ahí para hacer el análisis más simple del análisis de excedentes. Bueno, ¿qué pasa con el excedente del consumidor? En la situación inicial, es decir, cuando no había impuesto, todo este triángulo que está acá, arriba de la línea de precio y abajo de la función de demanda, era el excedente del consumidor. Es decir, el excedente del consumidor era el área A, el área B, el área C, el área D. Una vez que aparece el impuesto, el excedente del consumidor se circunscribe a este triangulito acá que es el área A. Por lo tanto, en términos de excedente, el consumidor perdió, o sea, la variación del excedente del consumidor fue la pérdida de B, de C y de D. El excedente del productor en la situación inicial era todo el área que estaba por debajo de la línea de precio y por encima de la función de oferta. Es decir, era el área E, el área F y el área G. Con la aparición del impuesto, el excedente del productor se circunscribe ahora al triangulito aquí G. Por lo tanto, la variación del excedente del productor fue la pérdida de F y la pérdida de E, del área F y del área E. Si uno suma variaciones de excedentes de productor y de consumidor, tenemos que se perdió en términos de productores y consumidores en conjunto. Perdieron B, perdieron C, que se me fue el mouse, ahí está. Perdieron B, perdieron C, perdieron D, perdieron E y perdieron F. Perdieron toda el área esta. Pero aquí aparece otro actor que es el Estado, que si bien consumidores y productores perdieron bastante, el Estado ganó porque recaudó. ¿Cuánto recaudó el Estado? El valor del impuesto unitario por las cantidades vendidas. Es decir, el valor del impuesto unitario, esto por las cantidades vendidas, que son esta distancia entre 0 y Q1. Eso que aparece pintado ahí.
Ahora bien, en términos de sociedad, para saber qué le pasó a la sociedad, nosotros tenemos que saber qué le pasó a los excedentes de los consumidores, qué le pasaron a los excedentes de los productores y qué ganó el Estado con la aplicación del impuesto que recaudó. Variación de excedentes de productor y consumidor habíamos dicho que era B, C, D, E y F. O sea, todo el espacio este perdieron consumidores y productores. Pero el Estado ganó B, C y F. Es decir, ganó ese cuadro que habíamos marcado recién, que era la recaudación. No obstante, D y E se perdió, no ganó nadie. O sea, cuando yo hago la sumatoria de todas estas áreas, el resultado es que me queda menos D y menos F. Perdón, está mal acá. Es menos D y menos E. Por lo tanto, esos, esos espacios, recuerden, aquí está mal, no es F, es E. E de elefante. Estos espacios son pérdida irrecuperable de eficiencia. Esos dos triangulitos que están ahí. Es decir, la aparición del impuesto me genera pérdida de bienestar a consumidores, a productores, inclusive al Estado, es decir, a toda la sociedad, equivalente a esos triángulos D y E. Recuerden que la F esta está mal, tiene que ser E de elefante. Bueno, veamos ahora la incidencia de los impuestos. Acá vimos cómo influyen los impuestos en términos de variaciones de excedente, pero veamos la incidencia. ¿Qué es la incidencia? Se refiere a la repercusión que tiene un impuesto en los ingresos de productores y consumidores. Es decir, quién se hace cargo del impuesto, quién paga el impuesto, quién soporta más el impuesto. En general, vamos a ver nosotros ahora que la incidencia depende de las elasticidades relativas de la demanda y de la oferta. Un impuesto decimos que se traslada hacia adelante a los consumidores si la demanda es inelástica con relación a la oferta. Y decimos que se traslada hacia atrás o hacia los productores si la oferta es más inelástica en relación a la demanda. Vamos a ver esto en un rato. Vamos a analizar y concluir esto. Pero vayamos de nuevo al ejemplo de los impuestos. El mismo gráfico que teníamos recién, con las mismas condiciones, vamos a ver cuánto absorbe el consumidor del impuesto. La absorción del consumidor es la diferencia entre el precio que pagaba antes del impuesto y el precio que paga luego del impuesto. El consumidor antes del impuesto pagaba P sub 0. Cuando apareció el impuesto pasó a pagar P sub C. Por lo tanto, esta diferencia es absorción del consumidor. Por otro lado, el impuesto unitario. El impuesto unitario es la diferencia entre el precio que paga el consumidor y el que recibe el productor. Esa diferencia es la diferencia entre el precio del consumidor y el precio del productor. Ese es el impuesto unitario. Aquí, de la forma que yo estoy haciendo el análisis, absorción del consumidor, luego impuesto unitario y ahora va a venir absorción del productor, es de la forma que van a tener que ir siguiendo para poder identificar los resultados en los ejercicios prácticos. Así que este análisis tiene un orden. Primero veo cuánto paga el consumidor, luego veo cuánto es el impuesto unitario y luego veo cuánto es la absorción del productor. ¿Qué es la absorción del productor? Es la diferencia entre el precio que recibía el productor antes de que aparezca el impuesto y el que recibe después de que aparezca el impuesto. Es decir, la diferencia entre este precio y este precio que es el que está después del impuesto. Eso es la absorción del productor. Fíjense, acá vamos a ver casos extremos para ver cómo absorben cada uno de los agentes, productores o consumidores, respecto de o en relación a la elasticidad que tienen sus curvas. Vamos a ver acá casos de, por ejemplo, elasticidades de demanda. Fíjense, casos extremos para marcar la diferencia. Si la demanda es perfectamente inelástica y aparece un impuesto, todo el impuesto unitario, es decir, toda esta diferencia, va a ser absorbida por el comprador. O sea,
En esta situación, cuando la demanda es perfectamente inelástica, la absorción del consumidor es exactamente igual al impuesto. Es decir, el impuesto lo paga solo el consumidor y el productor no paga nada del impuesto. Siempre el precio que recibe el productor, que era 2 pesos antes del impuesto, al final del impuesto va a seguir siendo 2 pesos. ¿Qué pasa si la demanda es perfectamente elástica? El otro caso extremo. Y de nuevo aparece el impuesto. En este caso, toda la absorción del impuesto recae sobre el productor y nada sobre el consumidor. Es decir, quien paga el impuesto es el productor. El consumidor siempre paga el mismo precio, aquí en este ejemplo es 1 peso, siempre paga el mismo precio. Sin embargo, el productor, antes del impuesto, por cada bien que vendía, cobraba 1 peso, digo, y luego termina cobrando 90 centavos. Es decir, absorbe todo el impuesto. Conclusión. El inelástico, la demanda, absorbe todo el impuesto. Y el elástico, perfectamente elástico, en este caso la demanda, no paga nada del impuesto. El resultado es que el más inelástico es el que paga más el impuesto. El siguiente es un ejemplo, pero así extremo también, pero con curvas de oferta, donde aquí la oferta es perfectamente inelástica y la aparición de un impuesto hace que el productor absorba todo el impuesto. Antes el productor recibía 50 por cada bien que vendía y ahora recibe 45. Sin embargo, el comprador siempre paga solo 50. Los 5 pesos que evidentemente vale este impuesto lo absorbe todo el productor. ¿Por qué? Porque tiene una oferta perfectamente inelástica. ¿Qué pasaría si la oferta fuese perfectamente elástica y aparece el impuesto? De nuevo, el comprador sería quien, o sea, el más inelástico, quien absorba la mayor parte del impuesto. El que es perfectamente elástico no absorbe nada del impuesto. Fíjense, en la situación inicial, que es esta, el productor tiene un ingreso de 10 pesos por cada unidad vendida. Cuando aparece el impuesto, el comprador paga 11 y el productor sigue pagando 10. Como consecuencia, el productor siempre cobra, perdón, no paga, sino cobra. El productor siempre cobra 10 pesos. ¿Por qué nunca cambia porque el precio que cobra? Porque él es perfectamente elástico. La conclusión nuevo la misma aquí. Cuando yo tengo una curva perfectamente elástica, no soporto nada del impuesto y cuando tengo una curva perfectamente inelástica, soporto el peso total del impuesto. ¿Cuáles son las conclusiones? Cuando la oferta es más inelástica que la demanda, paga más el oferente que el demandante y viceversa. Si la elasticidad de oferta es menor que la elasticidad de demanda, paga más del impuesto el oferente. Si la elasticidad de demanda es menor a la elasticidad de oferta, paga más del impuesto el demandante. Y si son iguales, ambas elasticidades se reparten proporcionalmente el pago del impuesto. Es decir, el más inelástico paga más. Y cuanto más inelástica sea la demanda o la oferta, menor será la disminución de cantidades ante la aparición del impuesto y por lo tanto va a ser menor la pérdida irrecuperable de eficiencia. Vamos al último punto, que son subsidios. Los subsidios, al igual que los impuestos, pero esto en el otro sentido, desplazan a la curva de oferta hacia abajo en una distancia vertical e igual al monto unitario del subsidio. Y aquí la nueva lógica, que con los impuestos nada más que con desplazamientos hacia la derecha. Un subsidio proporcional que va desplazando y va siendo divergente a la nueva curva de oferta, y un subsidio de monto fijo que desplaza paralelamente a la curva de oferta. Veamos qué sucede con un subsidio. Partimos de una situación de equilibrio y aparece un subsidio. La aparición de este subsidio hace que se consuman mayores cantidades, o sea que de Q0 se pasa a consumir Q1.
Y el consumidor que antes pagaba P sub 0, ahora va a pagar por cada bien consumido P sub C. Y el productor que antes cobraba P sub 0, ahora va a cobrar un precio mayor por cada bien vendido, que va a ser P sub P. Vamos a ponerle nombre a las áreas para hacer el análisis. El excedente del consumidor antes del subsidio era ese triángulo. Cuando aparece el subsidio, como consume más y paga menos, pasa a tener un excedente equivalente a ese nuevo triángulo. Por lo tanto, la variación del excedente del consumidor es esta parte que está acá abajo, con color rosa, que es D más E más F. Eso ganó el consumidor en términos de excedente. Lo pongo aquí arriba, lo tengo porque lo voy a necesitar ahora, esa variación de excedente del consumidor. Respecto del productor, antes del subsidio, ese triángulo era su excedente. Y cuando aparece el subsidio, su excedente, porque cobró un precio más caro y porque vendió una mayor cantidad, pasó a ocupar toda el área esa. La variación del excedente del productor fue B más C. Entonces, la variación de excedente del consumidor más la variación del excedente del productor es igual a D más E más F más B más C, que es todo el área esa que está ahí en celeste. Consumidores y productores en conjunto ganaron el área esa en términos de excedentes. Pero resulta que para que suceda esto, el Estado tuvo que gastar en el subsidio. ¿Cuánto gastó de subsidio el Estado? El subsidio unitario, es decir, la diferencia vertical entre ambos precios, es decir, este espacio aquí entre las dos curvas, multiplicado por las cantidades que se transaron. ¿Sí? Toda el área esa, el Estado gastó en subsidio, que es D, E, F, B, C y G. Ahora, fíjense, el bienestar social, no obstante, es la sumatoria de de todos los participantes, del cambio de bienestar de todos los participantes. El bienestar de los consumidores, la variación del excedente del consumidor, perdón, la variación del excedente del productor, menos los gastos del Estado. El resultado es que, dado todo esto, la sociedad perdió el área G. ¿Por qué? Recapitulo rápidamente. Esto se ganó en términos de excedentes de productor y consumidor, esto es ganancia, pero todo el área esa violeta es pérdida o variación negativa de excedente. El resultado es que ese área G me quedó negativo, es decir, eso es una pérdida de bienestar para la sociedad. Eso es una pérdida irrecuperable de eficiencia. Incidencia del subsidio. ¿Quién soporta el subsidio ahora de nuevo? El consumidor. ¿Cómo hago para saber cuál es la absorción del consumidor? El precio que pagaba al inicio menos el precio que pagaba al final. Esa es la parte del subsidio que lleva al consumidor. Subsidio unitario. ¿Cuánto es el subsidio unitario? Esa diferencia vertical entre los dos puntos, entre las dos curvas de oferta, o esa distancia entre los dos precios, es decir, el precio del productor menos el precio que paga el consumidor. Eso que está ahí es el subsidio unitario. Y por último, la absorción del productor es el precio que paga el productor, mejor dicho, el precio que cobra el productor, menos el precio que cobraba antes de la aparición del subsidio. Es decir, ese espacio que está ahí. De nuevo, al igual que con los impuestos, quien recibe el mayor beneficio del subsidio es aquel que tenga la curva más inelástica. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si la elasticidad de oferta es menor, o sea, es más inelástica, es menor que la elasticidad de demanda, se beneficia el oferente, se beneficia más el oferente.
Si la elasticidad de demanda es menor que la elasticidad de oferta, se beneficia más el demandante. Y si ambas elasticidades son iguales, se benefician de forma equivalente en términos del subsidio. Bueno, espero que le haya servido. Muchas gracias.